¿Sí? ¿Usted está en lo correcto? No. ¿Usted tiene? Otra vez, Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Eso, hermanos, así, con gusto, como que queremos estar aquí. Antes de iniciar, hermano, nuestro estudio, vamos a hacer una oración. Quisiera en esta oración, hermanos, incluir a Villan. Ayer estuve pensando mucho en Esteban, no sé por qué fue. Y vamos a orar por él. Quiero mucho a ese muchachillo, Esteban. Quiero mucho a ese muchacho. Anoche estuve pensando mucho en él, ayer estuve pensando mucho en él y quisiera aprovechar en esta mañana y orar, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Y también hago mención de la hermana Marta. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, por la gratitud, por la misericordia que con nosotros, Señor, tú has demostrado. Vengo a rogarte, Señor, por la salud de la hermana Marta y el hermano Javier, Señor, para que les restaure, Señor, su salud, Padre Santo. Rogamos, Padre, que les ayudes. Quiero pedirte, Señor, una petición muy especial por Esteban, Señor. Yo no sé si esté bien, si esté mal, Señor. Si ayer lo pusiste en mi mente, Señor, te ruego, Padre, que lo guardes, lo protejas, lo bendigas, Señor, y le hagas sentir tu amor, Señor, cerca de él, Señor. Bendícelo, Padre, bendícelo. Haz una obra especial en él, Señor. También te ruego, Señor, por este estudio, Señor, que estamos a punto de comenzar, para que me ayudes, Señor, a entregarlo, Señor, a los hermanos. Te ruego que no vaya a haber confusión, que no vaya a haber malos entendidos, Señor, por mi falta de conocimiento, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entenderlo, Señor, a estudiarlo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues una vez más, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, si son tan amables ahí en Primera de Corintios, capítulo número 7, de Primera de Corintios, capítulo número 7, hermanos. Ahí vamos a leer unos versículos. Cuando usted encuentre ese capítulo, se pone en pie si es tan amable. Se pone en pie cuando encuentre Primera de Corintios, capítulo número 7. Hermanos, el título de esta lección, para que sepan más o menos en la mente por dónde más o menos vamos a ir, se llama Consejos para solteros y viudas. Así se va a llamar el título. Consejos para solteros y viudas. Voy a comenzar leyendo, hermanos, el versículo número 7 y ustedes leen el 8, vamos a llegar hasta el número 11. ¿Están listos, hermanos? Amén. Muy bien, comienzo leyendo el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Leemos todos el 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.
Muy bien, hermanos, tomen sus lugares, tomen asiento. ¿Se recuerdan, hermanos, que el apóstol Pablo está contestando algunas preguntas que los corintios le hicieron a él? ¿Sí se recuerdan de eso, verdad? Vimos algunos pasajes la semana pasada de que el apóstol le mandaron esta carta al apóstol Pablo haciéndole algunas preguntas, y entre ellas fuimos, hermanos, la miramos la semana pasada, tocante al matrimonio, cómo se deben de hacer las cosas en el matrimonio entre un hombre y la mujer, cómo deben de vivir, y eso lo miramos la semana pasada. Hoy, hermanos, vamos a ver, lo vuelvo a repetir, consejos para solteros y las viudas. Ustedes saben que los solteros y las viudas tienen algo en común. ¿Quién sabe qué tienen en común los solteros y las viudas? No tienen pareja, exactamente. Ustedes saben que tienen algo en común los solteros y las viudas y el apóstol Pablo. ¿Quién me puede decir? Estaban solteros, no tenían pareja. No tenían pareja. Los solteros no tienen pareja porque están solteros, es obvio. Las viudas no tienen pareja porque ¿qué pasó con su esposo? Se murió todito. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo se dirige a ellas, y después, hermanos, más para abajo, a lo que yo entiendo se va a dirigir a matrimonios casados, conversos los dos, a donde yo entiendo. Después, hermanos, de que les va a hablar a ellos, les va a hablar a las parejas que están casados con cónyuges inconversos. De antemano, hermanos, les digo que son terrenos un tanto sensibles. Son sensibles y yo soy muy torpe para enseñar y para hablar. En ninguna ocasión en ningún momento será mi intención ofenderlos, eso es claro. Pero sí vean, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo una vez más en el versículo 7, dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ahora, ya dijeron que qué es lo que tenían en común los solteros, las viudas y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí obviamente no está hablando de que él quisiera que todos fueran apóstoles, o que todos fueran profetas, o que todos fueran lo que él fue, sino que él se está refiriendo al tema del matrimonio, porque ese es el contexto del capítulo. Está hablando del matrimonio. Entonces el apóstol Pablo, dando sus consejos, sus opiniones, dice: yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, solteros, los jóvenes. Él quisiera que no se casaran. Sin embargo, hermanos, debemos de entender que el apóstol Pablo no está imponiendo lo que él está diciendo. Él solamente se está expresando: yo quisiera que todos fueran como yo. Pero hay algo muy importante, hermanos, que luego él dice, más para abajo. Dice, en el mismo versículo: pero cada uno tiene su propio don. Yo estaba mirando este don yo no lo encuentro en 2 Corintios, creo, capítulo 12. Sin embargo, hermanos, dice la Biblia que existe un don. Ese don Dios se lo da a las personas. ¿Y saben cuál es ese don? De no casarse, de no tener problemas con sus deseos. Ustedes se recuerdan, el Señor Jesucristo dijo: hay eunucos que se hicieron eunucos por causa de los hombres. Hay eunucos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Dice, pero hay eunucos que nacieron así. ¿Y saben qué es un eunuco? Un eunuco es una persona que, digamos, no tiene
deseos por el sexo opuesto. Pero eso Dios lo ha dotado así para el servicio de Dios. Para el servicio de Dios. No podemos confundirnos en estos momentos, en estos días en los cuales vivimos. Hay mucha perversidad. Que muchos hombres no tienen deseo por el sexo opuesto. Eso no tiene nada que ver con lo bíblico. Todo lo contrario, es perversión. Pero el apóstol Pablo dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. El apóstol Pablo, hermanos, de ninguna manera está diciendo que no nos debemos de casar. ¿El matrimonio es pecado? No. Desde el principio sabemos bien lo que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si no tiene ese don, para evitar el pecado debemos de casarnos. Yo les decía la semana pasada, el matrimonio es una salida para la fornicación. En el hogar es donde se debe de llevar a cabo el acto. Entonces no está el apóstol Pablo queriendo decir, yo no quiero que nadie se case. ¿Por qué? Vean lo que dice 1 de Timoteo, capítulo número 4. Si decimos, bueno, el apóstol Pablo aquí me está diciendo que no me case, que me quede solo como él. Pues no está diciendo eso. Vean lo que dice 1 de Corintios, capítulo número 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense lo que dice, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3 dice, hermanos, prohibirán casarse. Y eso no debe de ser. Dios instituyó el matrimonio. Entonces acá el apóstol Pablo dice, pues yo quisiera que todos se quedaran como yo. ¿Cómo? Solteros, solos, que no se casen las viudas, que los jóvenes no se casen. Pero acá dicen, cásense. Es que están hablando de dos puntos diferentes. El punto de vista es diferente. El punto de vista del apóstol Pablo es que si tienen el don, no se casen. Y más para adelante el apóstol Pablo les va a decir por qué también les está diciendo que no se casen. En sí, hermanos jóvenes que están solteros, en sí el matrimonio, y el apóstol Pablo más para abajo lo va a decir, el matrimonio en sí trae problemas. ¿Quién me puede decir lo contrario? El matrimonio trae problemas. Nos vamos a dar cuenta que una vez nos vamos a encontrar con una pareja que no teníamos. Se va a enfermar, hay que proveer. Y ustedes saben muy bien todos los problemas que acarrea el matrimonio. Pero eso el apóstol Pablo lo va a decir más para abajo. Entonces, en 1 de Corintios capítulo número 7, hermanos, Pablo quería que todos los cristianos que pasasen persecución o que iban a pasar persecución fueran solteros, como él lo era. Pero si tenían el don de continencia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si tenían el don. Si no tienen el don, dice, cásense. Dice, pues así evitarían algunos de los problemas que venían sobre los corintios, porque no tendrían adicionalmente las preocupaciones del matrimonio. Estaba leyendo, hermanos, que poco tiempo después de que el apóstol Pablo escribió esto, no me acuerdo el nombre de la persona mala que estaba allí, que incendiaba a los cristianos, los prendía y dice, hermanos, que los ponía como antorchas en sus palacios para iluminar el palacio. Por eso el apóstol Pablo también aprovecha y dice, pues yo quisiera que se quedaran sin casar porque van a venir problemas en el matrimonio y se las quiero evitar. Pero si no tienen don, dice, mejor cásense. Hermanos, ustedes han escuchado del celibato, ¿no? El celibato, célibe, que quiere decir que no es malo, hermanos, el celibato es el don de contenerse.
Pero sabemos que la religión tradicional lo impone a sus líderes. Pero la religión tradicional, hermanos, es la que más ha hecho daño en ese punto. ¿Cuántos líderes no han abusado de tantas personas porque les imponen algo que no tienen? Por eso tanto daño a menores de edad, a niños, a niñas, y solamente los cambian de iglesia y vuelven a hacer lo mismo. Porque el matrimonio Dios lo instituyó. No podemos imponer algo a alguien que no tiene el don para que se pueda contener. Dice, el soltero sufriría como individuo, pero el casado sufriría por sí mismo y también por los demás. En el tiempo que Pablo escribió esto, no estaba casado. Es evidente, ¿verdad? Por las dos grupos de personas a las que le está hablando, es evidente que él no estaba casado. Poniéndose a sí mismo entre los solteros y las viudas. Ahora, una vez más, el apóstol Pablo dice a las viudas que no se casen, pero está hablando del mismo tema. Porque también en Primera de Timoteo, también le dice a las viudas que se casen. Vean lo que dice, hermanos, una vez más, Primera de Timoteo. Solamente, hermanos, porque a veces podemos encontrar pasajes en otro lado que dicen lo contrario a lo que estamos leyendo. En Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo número 9. Primera de Timoteo 5, 9. ¿Ya lo encontró, hermanos? Amén. Dice 5, 9. Sea puesta en la lista solo las viudas no menores de 60 años que hayan sido esposas de un solo marido, que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos. A esas viudas, ponlas en la lista de la iglesia, si han practicado toda buena obra. Pero vean qué interesante lo que dice de ahí para abajo. Pero viudas más jóvenes, dice, no las admitas, o sea, no las pongas en la lista de la iglesia, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primer mandamiento, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetiéndose, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué, hermanos? Se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Una vez más, los puntos de vista son diferentes del apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios y del apóstol Pablo allá en Primera de Timoteo. El punto de vista es diferente. No es que la palabra de Dios está contradiciendo. No es que aquí dice no se casen y ya dice cásense. El punto de vista es muy importante. Dice, aquí él está reconociendo el beneficio de estar soltero, de lo cual él hablará más tarde en esta carta. Aunque Pablo no estaba casado cuando escribió esta carta, dice, hermanos, él probablemente había estado casado una vez. Lo repito, aunque Pablo no estaba casado cuando escribió esta carta, él probablemente había estado casado una vez. Yo les dije la semana pasada, hermanos, si usted cree que él estaba casado, bien, es de los míos. Pero si no cree que no estaba casado, también no hay problema. No tenemos, hermanos, mucha referencia en la Biblia que nos enseñe un versículo con claridad de que el apóstol estaba casado. No lo encontramos, no lo he encontrado. Apenas podemos sacar algunos pensamientos de que nos enseñan de que tal vez sí estaba casado por dos pasajes solamente que les voy a leer. Podemos decir esto porque sabemos que Pablo era judío. Escuchen, podemos decir esto
porque sabemos que Pablo era judío, extremadamente observante de la ley. Y dice aquí, hermanos, que el matrimonio era muy importante para los judíos. Era muy importante para los judíos y más para un líder, alguien que sobresalía de su grupo. Vean lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3, versículo número 4. Filipenses 3, 4. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Aquí, hermanos, podemos mirar un poquito y nos puede llevar al pensamiento de que a lo mejor el apóstol Pablo sí estaba casado. Un poquito. Lo vuelvo a repetir, si usted cree que no, está bien. A veces podemos sacar dice un dicho por ahí, un texto fuera del contexto para hacerlo un pretexto y hacer que la Biblia hable lo que realmente no quiere decir. Estamos conscientes de eso y yo sé de eso. Pero aquí venía este pasaje que podemos leerlo. Filipenses 3, versículo número 4 al 6, dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice, irreprensible. Y lo que les leí antes de leer este pasaje, lo voy a volver a leer, hermano. Dice, podemos decir esto porque sabemos que Pablo era un judío extremadamente observante de la ley y el matrimonio era muy importante para ellos. Entonces, en los días de Pablo, hermanos, escuchen lo que voy a leer. En los días de Pablo, los judíos consideraban que el matrimonio era una obligación. Entonces, por eso, hermanos, creemos que el apóstol Pablo probablemente en algún tiempo estuvo casado. En los días de Pablo, los judíos consideraban que el matrimonio era una obligación, al grado de que cuando un hombre llegaba a los 20 años sin haber estado casado, se le consideraba que había pecado. Hombres solteros eran a menudo considerados excluidos y que no eran del todo hombres. Todos saben a lo que está refiriendo. Entonces, una persona, dice el estudio que una persona que no se casaba a los 20 años, pues era excluido, no podía participar de ciertas ceremonias, de ciertos, no sé, consejos. Entonces, si llegaba un judío a la edad de 20 años, ya decían, a lo mejor ni hombre es, a lo mejor ni les gustan las mujeres, etcétera, como usted quiera pensarlo. Entonces, por eso estamos pensando, hermanos, que a lo mejor el apóstol Pablo sí estaba casado. Vamos a leer otro pasaje, hermanos. En Hechos capítulo número 26. Hechos capítulo número 26. Les vuelvo a repetir, hermanos, no es relevante lo que estamos viendo, pero a veces es necesario. ¿Ya encontraron Hechos 26, hermanos? Amén. Vea lo que dice el versículo número 10. Bueno, voy a leerles un poquito antes de que leamos eso. Dice, también por las palabras de Pablo, es probable que Pablo fuera miembro del Sanedrín. Y vean lo que dice, leo para ustedes Hechos 26, versículo número 10. Dice así. Desde el 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
lo cual también hice en Jerusalén. Dice el apóstol Pablo, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y las últimas palabras, hermanos, dicen, y cuando los mataron, yo di ¿qué? Mi voto. Un voto es cuando hay una reunión, cualquier reunión que sea, y usted tiene la bendición de ser parte de esa reunión, de ser llamado ahí. Usted es parte y le piden su voto. Es parte y su voto vale. Está entre el círculo más importante, si se puede decir de esta manera. Y esta palabra, hermanos, que dice yo di mi voto, significa que el apóstol Pablo era participante de algún miembro, de alguna junta, de alguna reunión, que creemos que era el Sanedrín. Que el Sanedrín no aceptaba a personas solteras, porque no eran lo suficientemente sabios en sus opiniones. Tenía que ser una persona casada. Entonces, una vez más se los voy a dejar. Parece que el apóstol Pablo sí llegó a ser casado. Ahora, voy a seguir leyendo. Un hombre soltero no podía ser miembro del Sanedrín. Sabemos que era probable que él estuviese casado antes. Y sabemos que él no estaba casado cuando escribió esta carta. Pablo probablemente era bueno para hablar de los dones y responsabilidades relacionados tanto con el matrimonio como con la soltería. Cada uno tiene su propio don de Dios. Aunque Pablo sabía, hermanos, dice, aunque Pablo sabía que la soltería era buena para él no se la estaba imponiendo a nadie. Era la decisión de tal persona. Como en el día de hoy, yo no puedo decirle a mi hijo, no te cases, te prohíbo que te cases. Estaría yo imponiéndole algo que él no va a poder llevar, no va a poder sostener. Le advertiría, mira, en el matrimonio te van a venir problemas. Vas a tener que tener la responsabilidad de una persona que va a vivir contigo. Vas a tener que velar por ella. Se va a enfermar y tú vas a tener que estar proveyendo para ella. Vas a tener hijos. Los hijos son problema, lo queramos o no. Vas a tener gastos. Vas a tener que desvelarte. Vas a tener que trabajar lo doble. Ya no vas a ser tú. Ya tu dinero no va a ser para ti. Ahora tu dinero va a ser para ti y para tu familia. Vas a pagar gastos. Vas a pagar la gasolina. Vas a pagar aseguranzas. Vas a pagar, y no les digo, pero me voy a poner a llorar. Porque la verdad, hermanos, es difícil. Debemos advertirlos, mi hijo, cuando lo voy a como disco rayado, pero voy a decirle a cambiar la canción. Debemos advertirles, mi hijo, cuando te cases, el matrimonio va a traer problemas. No va a ser lo mismo. Tu sueldo no te va a alcanzar, vas a tener que trabajar más. Después de que uno les advierte, pues ya va a ser decisión de ellos. Y más, hermanos, cuando les toque una mujer o un hombre malo. Peor cuando lleguen a casarse con una persona inconversa. Malo, peor. Nuestra responsabilidad es solamente advertirles y hablarles y decirles. Gracias a Dios tengo un hijo que está con una muchacha. Preciosa la muchacha. Muy buena muchacha. Le doy muchas gracias a Dios por ella. Pero tengo 3 más. No sé qué va a pasar. Hay que orar por ellos. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Porque el matrimonio, hermanos, es para toda la vida. Lo vamos a ver más para adelante y les vuelvo a repetir. No es mi
propósito hacer sentir mal a nadie, señalar a nadie, porque dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Pero el matrimonio, usted se casa y se separa. Un hombre lo separó, pero no Dios. Cuando un hombre une a una mujer, los une en matrimonio, él pone el sello en ese matrimonio y ese sello nadie lo va a poder quitar. El juez podrá declararlos separados, pero ante Dios siempre van a permanecer casados. Por eso el Señor luego en otro, ya me estoy adelantando, ya nomás les digo esto y regreso. Por eso el Señor dice, cuando se separen, quédense sin casar. Si hay adulterio, dice, el que se casa con la repudiada comete adulterio, y el que se casa con el otro comete adulterio. Sigo para atrás. Un hombre soltero no podía ser miembro del Sanedrín. Sabemos que era probable que él estuviera casado antes, y sabemos que él no estaba casado cuando escribió esta carta. Pablo probablemente era bueno para hablar de los dones y responsabilidades relacionados tanto con el matrimonio como con la soltería. Cada uno tiene su propio don de Dios. Aunque Pablo sabía que la soltería era buena, él no se la imponía a nadie. Ahora, otras palabras, hermanos, que nos hacen pensar como que Pablo sí estaba casado son cuando habla del matrimonio, que la mujer cumpla con el hombre. Parece que era un hombre casado que sabía que era lo que estaba diciendo, que sus necesidades él estaba escribiendo cumpla. Otras palabras como la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, y solamente una persona que haya pasado por una experiencia de un matrimonio puede hablar de esa manera. Yo sé que el apóstol Pablo fue inspirado por Dios, pero también podemos ver que el apóstol Pablo parecía que sabía lo que estaba hablando, y el decir no se niegue el uno al otro son palabras que creemos que Pablo sabía por experiencia de lo que estaba hablando. Regresamos ahí a Primera de Corintios, hermanos, capítulo número 7. Y vamos a leer el versículo número 9, versículo número 9. Dice, hermanos, pero si no tienen don de continencia, cásense. Aquí lo vuelvo a repetir, no está imponiendo. Si no tienes el don, cásate. Dice, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, quemando, pero pues la persona está viva, ¿cómo se va a quemar? Dice que quemarse, aquí la palabra el quemarse es quemarse de pasión, por dentro, interna, porque no tienes el don, no puedes contenerte, y por dentro no soportas, no aguantas, no vivas así. Ora a Dios, pídele una esposa, una mujer, y cásate. Porque mejor es casarse que estarse quemando de pasión. Entonces, pero si no tienen don de continencia, cásense. Más cerca, vean lo que dice aquí. Más cerca de los textos griegos son las versiones que expresan así. Pero si no se contienen, mas si no pudieran contenerse, está hablando sabemos de qué está hablando, pero si no se contienen, mas si no pudieran contenerse, pero si no pueden dominarse, pero si no pueden, cásense, no pueden contenerse. Aquí no aparece la palabra don, hermanos, en este versículo. No aparece la palabra don, si lo podemos leer otra vez, pero si no tienen el versículo número 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dice, no es cuestión de no tener don de algo, sino de no estar haciendo algo. No están conteniéndose, no se están dominando. Estos pues deben casarse, no importando los problemas adicionales que estos les traigan, a consecuencia de la persecución actual que experimentarían. Lo vuelvo a repetir.
Estos pues que no tienen el don deben casarse, no importando los problemas adicionales que esto les traiga a consecuencia de la persecución actual que experimentan. Hermanos, si no me contesten, pero si alguno de nosotros o alguna de ustedes estuviera viudo o viuda, yo pienso que haríamos, si no tenemos el don, haríamos mucho mejor en casarnos, que haya otro matrimonio, si es viudo o si es viuda. Porque, y más el hombre, si no tenemos el don, constantemente, hermanos, estaríamos pecando en contra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo y sabiamente les dice, mejor cásense. Va a venir problemas, va a venir persecución o va a haber problemas en el matrimonio, pero mejor cásense. Nosotros los hombres somos muy dados a usar la vista, a ver lo que no debemos de ver. Y fácilmente, hermanos, podemos caer en pecado. ¿Sí saben a qué pecado me estoy refiriendo, verdad? Cualquier pecado. Ahora tenemos, Pablito, ¿qué estás haciendo, mi hijo? Guárdalo. Ahora tenemos, hermanos, esto en nuestras manos, que con 2, 3 clics nos pueden llevar a la pornografía a los hombres. Si yo no tengo esposa, si mi esposa muriese, que Dios la guarde y no deseo eso, pero si yo fuese viudo, en mi opinión personal, yo me debería de casar, porque no tengo el don de contenerme. Tenemos este instrumento, hermanos, que es un instrumento sumamente valioso, no me refiero a su valor, sino muy útil para comunicarnos con nuestros familiares en cualquier país donde estén. Pero también es un instrumento que nos puede llevar a pecar. Con 2, 3 clics podemos estar viendo lo que no debemos, aún teniendo esposa. Imagínese si no la tuviéramos. Entonces aquí, hermanos, el versículo número 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Versículo número 10, dice, hermanos, versículo número 10, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hermanos, este versículo, pues estuve leyendo, los corintios creían que el no tener relaciones sexuales, el que no tenía relaciones sexuales siendo cristiano era más espiritual que el que tenía relaciones. Entonces, como estamos viendo que el apóstol Pablo está contestando preguntas que los corintios les hicieron, los corintios le decían, entonces, ¿qué, Pablo? Estamos casados, queremos ser más espirituales, ¿nos separamos? El apóstol Pablo dice, no se separen. Y yo pienso, hermanos, que en este versículo 10, yo pienso, en mi opinión, que está hablando a personas conversas, los dos, cristianos. Porque los versos más para abajo ya allí hace diferencia del que sí y del que no. Entonces, en este versículo dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Ahora es muy importante, hermanos, también mirar qué es lo que está diciendo ahí, no yo, sino el Señor. Quiere decir
Entonces que lo que el apóstol Pablo está diciendo más para adelante no es inspirado por Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo lo que está diciendo era de su mente. No. Toda la palabra de Dios es que inspirada. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, no yo, sino el Señor, quiere decir que el Señor ya había dicho que no se separaran cuando el Señor estaba en la tierra. Ya lo dijo el Señor. Y Él solamente lo vuelve a recalcar. Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y vean lo que dice el 11, hermanos. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hermanos, este asunto del matrimonio es serio. Es serio. Es serio. Danielito, es serio el asunto del matrimonio. Yo le he dicho a mis hijos, hablo con ellos. Es serio. Piensan en casarse. En la sociedad en la que vivimos, hermanos, se casan hoy. A los 2, 3 años, ya están separados. Dice que iba a haber un matrimonio. Contratan al fotógrafo, al que se encargaba de sacar los videos y hacer fotos, y van y le dicen, mi hija se va a casar, mi hijo se va a casar, como sea, necesito que me hagas me hagas fotos y me hagas el video y todo eso. Le dice el camarógrafo, sí, te lo voy a hacer, pero dame la mitad ahorita y la mitad antes del matrimonio. Le dice la persona, eso es ilógico, te doy la mitad ahorita y te doy la mitad después del matrimonio. Y dice, no, porque muchas parejas todavía no acabo ni de editar el video cuando ya se han divorciado y no me pagan lo que me deben. Lo que estoy dando a entender, hermanos, es que los matrimonios en día de hoy no duran lo que debe de durar un matrimonio. 2, 3, 4 años y ya. Y peor que eso, hermanos, muchos ni se casan. Viven a ver si se da. Ofendiendo a Dios. Porque están viviendo en pecado, en adulterio. Y dice la palabra de Dios que Él los va a juzgar. Por eso, si hay alguien que me esté escuchando, cuando piense casarse, sepa usted que va a ser para toda la eternidad, toda la vida. Así se separe y se vuelva a casar ante Dios, está casado. Por eso aquí, hermanos, el versículo número 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y luego, hermanos, dice, y si se separa, quédese sin casar. Está difícil, hermanos. Yo no puedo explicarlo, no puedo decirles. Usted se preguntará, ¿y qué tal si me abandona mi esposa y estoy joven? ¿Qué hago? ¿Me caso? Buena pregunta. Mira, Julie y Leo, qué hermosa pareja hacen, jóvenes todavía, que Dios los guarde. Pero que uno de los dos no se soportase más, se separe. Hermana Julie, ¿qué hago, hermano? ¿Me caso? Hermano Leo, ¿qué hago? ¿Me caso, hermano? Soy joven. Es difícil. Aquí yo les podría decir, hermanos, la Biblia dice, quédate sin casar. Pero no tengo el don. No tengo el don de contenerme. ¿Qué hago? Hermano, ponte a orar. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Dios te entenderá. Dios te ayudará. Dios te guiará. Dios sabe. Yo sé que mucha gente pues ve los videos, hermanos, y no quisiera decir algo que no debo. Dios ya nos dijo que no. Pero, Señor, yo no puedo, necesito mi pareja, necesito una pareja. Eso ya sería, hermanos, muy personal entre usted y Dios.
ya mi consejo no vale mucho. Es entre usted y Dios. Hay otro punto, hermanos, que estuve mirando. Muy similar. Pues sí, similar. ¿Qué tal si en un matrimonio mixto el hombre abusa de la mujer? ¿Qué tal si la obliga a hacer cosas inmorales? ¿Qué tal si la golpea? ¿Qué tal si la abusa? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Yo le diría, hermana, sepárese. La va a matar. ¿Y qué hago después? Es difícil, hermano. Lo que sí podemos, bueno, pues nosotros ya lo entendimos, pero lo que sí los jóvenes deben de entender, que vean bien con la pareja que están tratando, con la futura esposa, con el futuro esposo, vean bien. Porque ya una vez estando ahí, la palabra de Dios dice, no te separes o quédate sin casar. Ahora el apóstol habla a los matrimonios donde creo que ambos son creyentes conversos. Pero a los que están unidos en matrimonio, aquí se introduce un contraste entre en lo que acabó Pablo de aconsejar que no se casaran, y aquí dice que sí se casen. Los no casados tienen la opción de quedarse así. Los no casados tienen la opción de quedarse así o de casarse según las necesidades y las circunstancias. Pero en este nuevo punto que estamos leyendo respecto a los casados, no hay opción. Los casados son personas que se casaron en el pasado y así permanecen hasta la fecha. Se enfatiza lo permanente del matrimonio. Dice aquí, hermano, no sabemos con exactitud en cuanto a cultura y filosofía que existía en Corintio para que Pablo tocara este punto. Parece que algunos afirmaban que una vez que la persona se convertía en cristiano, se le obligaba a abstenerse del acto sexual para ser más santos. Los esposos no se deben separar o no se deben de divorciar. Vamos a ver solamente dos pasajes, hermanos, dos pasajes. Vamos a Mateo 19. Mateo 19. Cuando yo lo encontraron me dicen amén, hermanos. Amén. Mateo 19, versículo 9 al 12. Mateo 19, 9 al 12 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Aquí, hermanos, fornicación es una persona que está teniendo relaciones antes de casarse. Pero la palabra fornicación se aplica a todo acto sexual dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, vean lo que dice, hermanos, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Eso dice la Biblia, hermanos. Eso dice la Biblia. Si yo me separo de mi esposa y me caso con otra, estoy adulterando. Y si ella se casa con otro, está adulterando. Le dijeron sus discípulos, vean qué sabia la pregunta, la respuesta de los discípulos. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice, hermanos? No conviene casarse, pues hay que pensarla dos veces. Bueno, yo no, ¿verdad? El soltero, piénsela dos veces, pues no conviene que me case. ¿No? Sí conviene. Bueno, el matrimonio es hermoso. Es cierto que a veces andamos con los pelos de punta, pero es más los tiempos que están las aguas calmadas que lo que pasamos así. Es cierto que a veces los hijos nos preocupan, nos hacen llorar pero pasa y después otra vez viene la calma. Versículo 11, entonces les dijeron, no todos los que son capaces de recibir esto, sino aquellos
a quienes es dado. Pues vean el versículo 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Muy bien, vamos a Malaquías. Ahí vamos a terminar en Malaquías. Malaquías. Capítulo número 2. Malaquías, capítulo número 2. Eso también está fuerte, hermanos, este versículo. Malaquías 2. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Ya lo encuentro. 2:14. Pues yo estoy en Nahum, si es cierto. Malaquías. ¿Cómo sabía, pastor, que era ese? ¿Cómo sabía que era ese? Dice así, hermanos, Malaquías 2:14. Dice: ¿Mas qué diréis? ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. Y vea lo que dice, hermanos. Y no seáis desleales, o no seas traicionero para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio o el divorcio, y al que encubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí, hermanos, dice la Biblia, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y dice, y el que cubre de iniquidad su vestido. Aquí, hermanos, lo que está diciendo es que cuando una pareja se divorcia, es como si él o ella le clavase en la espalda una espada a su cónyuge. Que aún nuestros vestidos se salpican. Yo lo voy a volver a decir, hermano, la semana que viene vamos a hablar un poquito más. Los versículos que siguen son más fuertes. Ya vamos a terminar. No estoy aquí, hermanos, para juzgar absolutamente a nadie. Solamente para enseñar lo que dice la Biblia. Con amor, con mucho respeto. Porque dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Pero en aquellos que todavía, hermanos, por la gracia de Dios, tenemos nuestros matrimonios, debemos de cuidarlos a capa y espada. Debemos de cuidarlos. Porque el matrimonio no es un juego. Ante Dios es algo muy sagrado. Que ahorita, hermanos, la sociedad no lo esté valorando. Ellos van a dar cuenta a Dios. Pero Dios, el propósito es de que cuando Él une a un hombre a una mujer, es una sola carne. Una sola carne. Así que vengan el próximo domingo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y vamos a orar. Bendito Dios, te rogamos, Padre, que estos consejos, Señor, se queden en nuestra mente, Señor. Se queden en nuestro corazón. Te ruego, Señor, que protejas nuestros matrimonios, Señor. No queremos, Padre, de ninguna manera, Señor, de ninguna manera, un día, Señor, llegar al divorcio.
Te rogamos, Padre, que la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cubra nuestros hogares, nuestros pensamientos, nuestras esposas. Que lleguemos, Señor, a la vejez juntos, o que tú vengas, pero siempre juntos. La sociedad, Señor, no valora el matrimonio. Muy fácil, Señor, se separan. Muy fácil, Señor, se divorcian y vuelven, Señor, otra vez a casarse, sabiendo, Señor, que tendrán los mismos problemas. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos sigas dando sabiduría para enseñar con amor tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.